Hola queridos hermanos y amigos, es una alegría para nosotros, como miembros de esta comunidad cristiana en Calle Cabrera, poder tener este encuentro de cada miércoles para escuchar la palabra de Dios, escucharla directamente de las páginas de la Biblia y poder entender cuál es la lección, la enseñanza que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Les propongo que leamos juntos dos versículos en el capítulo 7 del segundo libro de Reyes. Vamos a leer el versículo 8 y el 9. Segunda Reyes, capítulo 7, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vamos a tener un tiempo de oración, por favor. Señor, estamos frente a tu palabra, y hacerlo significa una responsabilidad para nosotros, porque estamos queriendo escuchar tu voz, pero debemos obedecerla. Te rogamos que nos hables, Señor, que nos des un oído atento y una voluntad definida, determinada para obedecerte. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les voy a contar una historia. La historia a la que me refiero está relatada en los capítulos 6 y 7 del segundo libro de Reyes. Lo primero que debo decirles es que después del reinado del rey Salomón, Israel se dividió en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. La capital del reino del sur era Jerusalén y su nombre era Judá. El reino del norte se llamó Israel y la capital era Samaria. La historia de la que les hablé ocurre en Samaria, en la capital del reino del norte. Los vecinos de Samaria, los sirios, estaban en guerra contra el pueblo, el reino de Israel. Y como una estrategia de guerra, lo que hicieron fue sitiar la ciudad. Creo que aunque sea intuitivamente, cada uno de nosotros sabe lo que es sitiar una ciudad. Ellos vinieron sin derramar una sola gota de sangre, acamparon alrededor de la ciudad de Samaria. Como saben, todas las ciudades antiguas eran fortificadas y tenían un muro que los defendía. Pero la estrategia de los sirios fue esperar con paciencia alrededor de la ciudad. El sitio de la ciudad tenía consecuencias muy negativas para los habitantes de la ciudad de Samaria. Ellos, cuando sitiaban la ciudad, impedían el paso de las personas, nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Pero también cerraban los cursos de agua, de manera que la vida dentro de la ciudad era muy difícil. El capítulo 6 del libro de Reyes nos relata que la situación era tan difícil que había una hambruna muy grande en Samaria. Tan grande que llegaron al canibalismo. Había algunas personas que se comían a sus hijos. En esas circunstancias, el profeta Eliseo, que estaba en la ciudad, estaba orando a Dios para solucionar este problema, para que Dios les solucionara este problema. La comida escaseaba,
y lo poco que se encontraba era malo, por ejemplo, cabeza de asno. Y el asno no era un animal que era para uso comestible, sino un animal de carga, pero estaban sacrificando todo lo que tenían, los últimos recursos que tenían para poder alimentarse. Sin embargo, una cabeza de asno era carísima. Y habían llegado, como digo, al canibalismo. El profeta Eliseo, orando con Dios, recibió de parte de Dios una instrucción y se la pasó al pueblo. Les dijo el profeta Eliseo: mañana, al día siguiente de esto que estamos relatando, va a haber abundancia de comida en Samaria. Y uno piensa con un poco de lógica, ¿cómo es que va a haber tanto alimento en Samaria de un día para el otro? Si habría que sembrar y cosechar, habría que matar algún animal. ¿Cómo es que va a ocurrir tan rápido? Iba a ocurrir tan rápido. Dentro de esta historia más grande, hay una pequeña historia más chica, que es la de los leprosos. Y yo quiero hablarles de esa historia de los leprosos. Dice que a las afueras de la ciudad de Samaria había 4 leprosos. Los leprosos eran ciudadanos de segunda o de cuarta o de décima, como quieran llamarlo. Eran personas despreciables de la sociedad. El que estaba leproso no podía vivir dentro de la ciudad, tenía que estar afuera. Y si alguien se acercaba a donde ellos estaban, tenían la obligación, por la ley de Moisés, de gritar impuro para que la gente no se acercara. Había 4 leprosos a la puerta de la ciudad de Samaria. 4 personas que vivían de la limosna de los habitantes de la ciudad. Pero ellos se dieron cuenta de cuál era su realidad. Y dijeron: acá afuera nos morimos de hambre. Podríamos entrar a la ciudad, también nos vamos a morir de hambre, porque la gente de adentro se está muriendo de hambre. Dijeron entonces: vamos a ir hasta el campamento de los sirios. Probablemente nos maten, pero podría ser que tuvieran misericordia de nosotros. Así fue que fueron hasta el campamento. Y ahí es donde empalmamos con la lectura que acabamos de hacer. Fueron al campamento y lo encontraron vacío. No fue un hecho fortuito, no fue solamente porque tuvieran suerte de que eso hubiera ocurrido así. Dice el relato bíblico que antes que los leprosos llegaran hasta las tiendas del campamento sirio, Dios hizo escuchar un estruendo como de muchas cabalgaduras, como de un ejército acercándose. Y dice que los sirios huyeron. Dejaron todo lo que tenían, con lo opuesto se fueron de las tiendas de aquel sitio. Entraron al campamento sirio los leprosos y no encontraron a nadie, pero encontraron comida, encontraron ropa y encontraron bienes, oro y plata. De los 2 textos que leímos, me gustaría que fijáramos nuestra atención en el versículo 9. Dice: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Me gustaría que pensáramos en 4 frases que están aquí escritas en este texto que nos ayudarán a entender cómo fue la situación de los leprosos. Lo primero que dice el versículo 9 es: luego se dijeron el uno al otro. Los leprosos no eran un equipo, no eran un conjunto homogéneo de personas, no eran un grupo de personas que se dejaban llevar por uno de ellos, que era el líder. Eran 4 personas desahuciadas en la vida. Del mismo modo que habían estado juntos, pensando a la puerta de la ciudad, ¿qué nos conviene hacer? ¿Entramos a la ciudad? ¿Nos quedamos acá? ¿Vamos al campamento sirio? Dice que estaban todos juntos, pensando en qué hacer. Ahora están otra vez
y dice que se dicen el uno al otro qué estamos haciendo. Eran un equipo, eran un conjunto que actuaba por unanimidad. Y juntos decidieron que iban a entrar a la ciudad y iban a conseguir todas esas cosas. Pero pensando un poco en la situación, la segunda frase del texto dice que ellos pensaron, no estamos haciendo bien. Miren, socialmente lo que les pasaba a estos leprosos era fácilmente aplaudido por la gente. Eran personas que habían carecido de todo en la vida y que estaban viviendo una vida miserable, a las afueras de una ciudad, probablemente en alguna tienda miserable. Ahora tenían comida, vestido y dinero. Y uno podría pensar, de algún modo, se lo merecen. Pobre gente, estuvo tanto tiempo sufriendo, ahora que tienen la posibilidad de disfrutar, hacen bien. Pero ellos dijeron, no estamos haciendo bien. En realidad había algo que los comprometía y algo que los apuraba a tomar una decisión, y era que ellos pensaban que si se supiera a la mañana, cuando amaneciera, porque todo esto ocurrió una noche, si a la mañana se supiera que ellos habían estado allí, que habían comido y que habían tenido las provisiones de vestido y de dinero, los iba a alcanzar la justicia. Pero también podemos pensar que tuvieron un acto de generosidad, de cordura, de solidaridad, y dijeron, no estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y esa es la tercera expresión. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. ¿Por qué ese era el día de buena nueva? Porque en Samaria la gente moría de hambre y ellos estaban satisfaciendo sus necesidades en abundancia mientras los demás morían. Tenía que ser hoy, tenía que ser ese día, porque no había alternativa para el resto de la ciudad, de los habitantes de la ciudad, porque era la vida o la muerte. Finalmente dijeron, en la última expresión que quiero subrayar, vamos pues ahora a dar la buena nueva. Miren, ellos podrían haber pensado, ¿por qué ahora? ¿Por qué no esperar un poco? ¿Por qué no especular con lo que encontramos? ¿Por qué no negociar un poco? Podrían haber pensado, con esto que encontramos estamos hechos. Vámonos a vivir a otro lado, a donde no nos conozcan. Lo que tenemos es nuestro y los demás que los parte un rayo. No lo hicieron. Podrían haber pensado, esperemos un poco, dejemos que se enfríe la situación. Y después que pasen unos días, total, nadie nos vio salir de Samaria, después de unos días vemos cómo resolvemos la cuestión. No lo hicieron. Podrían haber pensado, vamos a negociar. Tenemos en nuestras manos lo que los ciudadanos de Samaria más necesitan. Tenemos alimento y ellos se mueren de hambre. Veamos si podemos negociar algo y conseguimos mejorar nuestra posición en medio de esa sociedad. Si nos permite esta negociación salir de la oscuridad y de la miseria de vivir a la puerta de la ciudad y pudiéramos conseguir algo mejor. Tampoco lo hicieron. Dijeron, vamos a dar la noticia y la vamos a dar ahora. Esta pequeña historia de los leprosos, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, en principio diría que no son historias similares, pero tienen muchos puntos en común. Demasiados puntos en común. En primer lugar, nosotros tenemos que pensar en hacer una identificación
entre esos leprosos y cada uno de nosotros. Y ver que la situación en la que ellos estaban era apremiante. Y llegaron a un lugar y encontraron lo que necesitaban. Los leprosos encontraron en el campamento de los sirios todo lo que les hacía falta. Pero los leprosos eran personas despreciables en la sociedad. Eran personas que estaban relegadas, marginadas, y no eran representativas de la sociedad de Samaria. ¿Y qué hay de nosotros? Permítanme que les lea 1 Corintios 1, 26 al 29. Dice la palabra de Dios: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si los leprosos eran marginados en la sociedad de Samaria, nosotros somos lo vil del mundo que el Señor encontró y con lo cual va a hacer su obra. ¿No tendríamos que tener nosotros la misma reflexión que tuvieron los leprosos? Lo primero que dijeron es: no estamos haciendo bien. Nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón. Tenemos la ayuda y la compañía permanente del Señor, y somos personas que tienen la compañía no solo para instruirlos, sino para protegerlos, para ser el mentor, el norte, la guía en cada paso que damos. Ahora, los leprosos encontraron alimento en el campamento sirio. Dice Juan 6, capítulo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. También nosotros encontramos alimento. Encontramos alimento en el Señor, y Él satisface las necesidades de nuestra alma. Pero nosotros nos satisfacemos a nosotros mismos y no pensamos en el prójimo. Y el amor al prójimo es un mandato del Señor. Y dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Quiere decir que si nosotros tuvimos la bendición del cielo de poder encontrar en el Señor a nuestro Salvador, estamos obligados por el mandato de Dios a transmitir ese mensaje. Lo segundo que encontraron los leprosos cuando entraron al campamento sirio fue vestido. Y dice Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre, crecido según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estoy recordando que Héctor el domingo en la Cena del Señor nos habló acerca de la parábola de las bodas. Y la parábola dice que las únicas personas que eran dignas de entrar a las bodas eran los que tenían el vestido de bodas. Cuando traducimos eso a nuestra realidad espiritual, el vestido para nosotros es estar vestidos, como dice Efesios, de la justicia de Dios. Y tenemos ese vestido, pero los otros están desnudos. En términos espirituales están desnudos. Lo tercero que encontraron los leprosos al entrar al campamento sirio fue un tesoro. Dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro, el tesoro del Evangelio de Cristo y de la persona de Él viviendo en nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la
excelencia del poder de Dios y no de nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Encontramos en Dios alimento, encontramos vestido la justicia, encontramos el tesoro que nuestras arcas necesitaban. Dice que los leprosos, cuando evaluaron todo esto, dijeron: hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. El Evangelio, o la palabra Evangelio, significa eso, buena nueva. Así que esa buena noticia que ellos iban a llevar al campamento es equivalente a llevar el Evangelio al que no es salvo todavía. Y esa es nuestra responsabilidad, hacerlo. Ahora, nosotros, discúlpeme si las palabras es muy fuerte, si lo estoy diciendo de una forma brutal, pero muchas veces llevamos comida podrida. Cuando nosotros le decimos a la gente que vengan a Cristo para que todo les salga bien, no estamos predicando un evangelio puro. Ese no es el evangelio de Cristo. De ningún modo el Señor prometió que si nos acercábamos a Él, todo nos saldría bien. Estoy pensando en este momento en los misioneros que fueron a predicar a los Aucas en Ecuador. Cuando bajaron, después de haber hecho un acercamiento con ellos, fueron muertos todos. No les salió bien todo. Desde el punto de vista humano, no salieron bien las cosas. ¿Por qué prometer que todo va a salir bien si eso no es lo que Dios promete? De hecho, no ocurre así siempre. La vida nuestra está más cerca de las lágrimas que de la sonrisa muchas veces. Llevamos comida podrida cuando decimos que vengan a Cristo para poder ser feliz. Me dirán ustedes, ¿no existe el gozo de la salvación? Claro que sí. Pero no estamos hablando de eso. Cuando se predica ese evangelio adulterado de la felicidad, está hablando de la felicidad de la carne, del disfrute de las cosas materiales. Y tampoco eso es así, porque cuando el Señor lo invitó a los discípulos a seguirles, les dijo que cada uno debía tomar su cruz cada día y seguirlo. Eso es dolor, eso es sufrimiento, eso es una carga que el Señor dice que es ligera, que se puede llevar, que Él ayuda a llevar, pero es una carga, no es para el disfrute de la vida de la carne. Cuando se escucha la predicación del Evangelio y dicen que hay que acercarse a Cristo para ser rico o para conseguir cosas materiales, eso es comida podrida. Dios nunca prometió que los cristianos íbamos a hacer fortuna. Solamente se comprometió a que no nos faltaría nada, de lo elemental, de lo básico para vivir. Debemos llevar el Evangelio, pero debemos llevar un Evangelio puro, el Evangelio del arrepentimiento y la fe. Ese Evangelio que cada uno de nosotros adoptó y fuimos hasta la cruz del Señor, arrepentidos de nuestros pecados y confiando en Él como nuestro sustituto en el castigo de esos pecados. Dijeron los leprosos, hoy es el día de buena nueva, y lo es también para nosotros. En realidad todo este tiempo de la gracia es un gran día de buena nueva. Todos los días son días de buena nueva, pero se va a terminar. Cada uno de nosotros, como dice la palabra de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cada uno de nosotros tenía muerte espiritual en sí mismo, pero era una muerte reversible, una muerte que se podía revertir, una muerte que de hecho se revierte en vida eterna cuando nos acercamos al Señor y lo encontramos a Él como Salvador. Pero habrá un final de este tiempo, y en ese momento ya no habrá oportunidad para quien no haya aceptado al Señor.
El problema de llevar o no llevar la noticia a la ciudad de Samaria para los leprosos era igual que para nosotros, una cuestión de vida o muerte. Si los leprosos no le avisaban a los habitantes de Samaria que ahí en ese campamento había comida, iban a morir. Y más allá de cuáles fueron las motivaciones que tuvieron los leprosos para dar esa buena noticia, la realidad es que ellos decidieron que lo iban a hacer ahora. Y ahora también es nuestro tiempo. Tiene que ser ahora. Porque no sabemos cuándo se terminan esas oportunidades de salvación. Tiene que ser ahora y tenemos que llevar alimento bueno. Predicar el Evangelio es mostrar el amor al prójimo. La forma más cabal de mostrar el amor al prójimo es hacerlo compartir de lo que nosotros tenemos. En el libro de los Hechos, cuando el Señor manda a los discípulos a predicar, les dice que le iban a ser testigos en donde fueran. Y testigo es una persona que cuenta su experiencia, que puede hablar de lo que vivió, de lo que vio, de lo que escuchó. Y esa es nuestra responsabilidad. Mostrar el amor de Dios a través de nuestro testimonio. Se puede hablar de muchas maneras el Evangelio, pero la más convincente, la forma más cabal de hacerlo es mostrarlo a través de nuestras actitudes de amor hacia las personas. Hay una canción que voy a hacerles escuchar a continuación, que se llama Alguien precisa tu amor. Y una canción que habla de las muchas formas que podemos mostrar el amor de Dios y de las muchas posibilidades que tenemos a través de esas formas de mostrar el amor de Dios, de conseguir que alguien se acerque a Jesús. Les agradezco mucho este tiempo que me han dedicado. Sería una alegría inmensa para todos nosotros en la iglesia de Cabrera que la consecuencia de esta pequeña, simple charla fuera despertar a la evangelización y poner de nosotros lo mejor para el Señor. Porque yo me pregunto, ¿por qué nos callamos? ¿Por qué no predicamos el Evangelio tantas veces como debiéramos? Bueno, a veces porque es más cómodo el hogar, quedarse en la casa y no andar por la vida sufriendo algunas desventuras. Otras veces no hablamos, porque hablar del Señor en ciertos ámbitos de la sociedad nos podría ganar enemigos, porque estamos yendo contra la corriente de este mundo. Pero los animo, hermanos, a ustedes y a mí, para que deponiendo esas actitudes de comodidad, no llevando nuestra cruz cada día, nos acerquemos al Señor con nuestro servicio y que tengamos como una pasión en la vida mostrar el amor de Dios a todos los hombres. Que el Señor nos bendiga mucho y que todos podamos crecer en la vida espiritual a partir de estos comentarios simples que hacemos de la palabra de Dios. Alguien precisa de ti.
Oh